En Al Día Noticias nos acompaña el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, en el acostumbrado análisis político de la semana. Bienvenido al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? Muy bien, John Didier, a usted buenos días y por supuesto a todas las semanas, a todas las personas que me siguen todas las semanas en el resumen de la semana. Una semana aparentemente calmada, pero enmarcada por lo que fue este 1 de mayo, con la radicación de la consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro. Arranquemos por ahí, la radicación de la consulta. ¿Qué análisis político le hace usted a esta consulta popular que está radicando el gobierno en el Congreso y que deberá aprobar el Congreso, el Senado? Bueno, John Didier, se hizo un gran marco publicitario, era como circense. No hay que negar, obviamente, que el gobierno, independientemente las metodologías que utilizó, convocó, ¿sí? Fueron pagas, algunos pagos, algunos constreñidos, A porque ver, pero usted ¿quién sabe no va a que, llenar? Esa es una pregunta mía. ¿Quién no va a llenar la sí, Plaza Bolívar con 20.000 indígenas que trajo de otra sí, sí, parte sí, ah, a por eso le, generar caos en Bogotá? Caos porque no se pudo dar clase en la Universidad Nacional. Caos porque secuestraron funcionarios de Planeación Nacional. sí, Caos porque bloquearon las vías de Transmilenio 2 días sí. consecutivos. Entonces, Bueno, pero el objetivo, independiente de los medios, lo logró, ¿sí? El objetivo de, el ¿generar caos? presidente de Gustavo Petro era una gran movilización, ¿sí? Sí. Y no hay que negar que fue una gran ¿Pero movilización. quiénes? Los Ahora indígenas. podemos es ponernos y mirar cuáles fueron los mecanismos para esa gran convocatoria. Pero es Entonces que, ahí entra lo que usted está diciendo, sí, que tiene toda la razón. O porque no sea, nos se podemos meter trajeron mentiras. 20.000 indígenas. ¿Y cómo se los trajeron? Eso no se vienen echando dedo en las carreteras, No sino se los obviamente vienen financiados. ¿Y de con dónde la sale la plata que plata? De los reciben del impuestos, gobierno claro, nacional. de las Sí. diferentes organizaciones indígenas que vienen enmascarados diciendo a protestar y a exigir. No, no vienen ni a protestar ni a exigir. Ellos vienen a cumplir compromisos que anteriormente han generado, ¿cierto?, sus líderes indígenas con el gobierno nacional, porque, o si no, el gobierno nacional no les gira dinero. Así de sencillo. O sea, ellos son pagos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con las centrales obreras? Igual, ¿sí? Hábilmente ellos escogen el 1 de mayo, porque históricamente el 1 de mayo todas las centrales obreras salen a protestar, ¿sí? O a O a marchar, o conmemorar. a conmemorar lo que sea, ¿sí? Sí. Entonces, hábilmente también utilizan esa fecha del 1 de mayo. Adicionalmente, pues en medio de eso, hacen un buen fogón, porque entre los indígenas y las centrales obreras y algunos sindicalistas, pues hacen un buen fogón y de ese fogón se prenden los enamorados petristas, que no Le, hay que le negarlos. pregunto, ¿tiene o no tiene respaldo popular el presidente? Porque como usted lo señala, hubo una gran convocatoria y gran movilización con los indígenas, que son personas y son Sí, claro, colombianos, claro. con los petristas pura sangre, que es el 30% de la Sí, población, sí, que ama a Gustavo Petro independiente de lo que haga, con los contratistas, sí, con las centrales sí, obreras sí. que a pesar que se sienten afectados como FECODE por lo que ha pasado en este gobierno en caso de la salud, pues siguen incondicionales con el gobierno y le siguen ofreciendo respaldo. Entonces, si usted suma todas esas poblaciones, más los estudiantes del SENA, ¿no? Sí, Que a esos también los convocan y los sacan a las marchas. Entonces, esas son personas y que si salen a marchar debe ser porque están de acuerdo con el gobierno. ¿sí? Lo que yo quiero es que no subestimemos el poder, independientemente de los mecanismos de convocatoria de este gobierno. O sea, lo que no podemos decir es que aquí no pasó nada ayer. No, todos fueron pagos, todos. No, no. ¿Y no será que la Hay otra unas Colombia, estrategias que están funcionando. ¿Y no será que la otra Colombia es más que lo que salió ayer? ¿Es más fuerte? ¿Es una proporción mucho más, diga usted, de 7-3? Puede ser, pero ¿en el qué nos ganan? En eso, en organización, en ser más visibles, en hacer sentir esa hoy inconformidad que existe con un gobierno. Tal vez nosotros confundimos el respeto que tenemos ante las instituciones con ser muy callados. Y pienso que en algún momento debemos ser un poco más beligerantes o apasionados, si lo quiere decir. No llegando a la violencia, nunca llegando a la Mm. violencia. A eso me refiero, ¿sí? Porque es increíble que el 30%
sea hoy mucho más notorio que el otro 70% de los colombianos que seguramente, y temo no equivocarme, están en desacuerdo de todo lo que está pasando en este ¿Y país. no será que se va a hacer sentir en las urnas cuando haya nuevamente elecciones? Pues esperemos que sí, porque en las últimas elecciones, fíjese lo que pasó. O sea, hoy Petro es presidente porque ganó en las elecciones. Claro que el abstencionismo en Colombia es muy alto, no es más del cincuenta por Exacto, entonces, ciento. entonces ahí hay que mirar realmente de ese otro 70% del país, Ujú. cuál está en el abstencionismo que finalmente le hace juego a ese 30%. Sí, el abstencionismo facilita que triunfos como el de Petro se den. ¿Por Claro, qué? Porque la gran mayoría no vota, porque vota solo el 50% y el 50% pues se divide. Se dividió en las elecciones pasadas a favor de Gustavo Petro. así es. Entonces, eso es un llamado primero a no seguir mm, mirando o menospreciando a hoy, Indiferente. sí, menospreciando, porque muchas veces han menospreciado el poder que pueden tener ellos, ¿sí? El Y constituyente. claro, y por ese poder que ellos hoy están teniendo las riendas de este país, ¿sí? De este gobierno, y están minando la institucionalidad que se ha creado con errores, por supuesto, durante más de 200 años, Sí. ¿cierto? Entonces, eso es un llamado, por eso le digo, este programa que usted y yo hacemos acá, más que un análisis y político que hacemos, es una serie de cuestionamientos que queremos que las personas hagan en su interior y puedan, a través de los que usted habla, de lo que yo hablo, puedan coger herramientas y puedan analizar, ¿sí? Y Que a puedan mucha gente, tomar que a mucha decisiones. gente no le gusta, por supuesto, y pues lo entendemos. En el caso mío, pues la idea es sí analizar los hechos frente a los pronunciamientos que se dan en todos los sectores, acontecimientos, y ahí, por ejemplo, dar una lectura realmente a lo que está pasando. No estamos enamorados y cuando uno está enamorado es como medio ciego, ¿no? Uno no Claro. ve las cosas de manera objetiva. Quisiera ver las cosas de manera objetiva y por eso me apoyo en el exconcejal Javier Ospina como un actor político para darle un poco de interpretación a estos hechos políticos. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro en su discurso de ayer Ujú. con la espada de Bolívar, que además ha servido para que lo comparen con Chávez, ¿no? Sigue la misma ruta y los mismos pasos de Hugo Es que Chávez, acordémonos que el presidente Gustavo Petro en su momento fue ideólogo de de Chávez. Chávez. Sí, entonces esos Entonces, son los elementos que yo ¿qué digo que es hay que el analizar. ideólogo? Él le hacía el libretico, mire, esto hay que hacer. Y aquí hay mucha simbología y parte de esa simbología que Sí, la utilizó en su momento sí, Chávez, pues ayer la utilizó. Y fíjese, la camisa roja, aunque su buzo rojo, Chávez fue con una chaqueta roja, ayer el sí, presidente Petro era sí, un buzo rojo. sí. Tienen los mismos contextos porque buscan el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Chávez que Están lo logró? transmitiendo algo con los Claro, pero colores. ¿cuál era el objetivo de Chávez? Apoderarse y destruir la institucionalidad de un país. Lo logró, lo Sí, logró. ¿Cuál es el objetivo de Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia? El mismo. Y por eso, como a Chávez le funcionó, él está utilizando los mismos mecanismos, obviamente adecuándolos a nuestra cultura. Pero es exactamente lo mismo. Y esas imágenes que nosotros vemos muy bien editadas en las redes sociales, pues está claro, Chávez utiliza exactamente las mismas, Petro. no, Petro utiliza exactamente lo mismo que le enseñó a Sí, hacer a Chávez, sí, 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 ¿cierto? sí, Esos sí. simbolismos que finalmente entran al subconsciente de cada uno de los ciudadanos que los ve en Ujú, ujú, televisión, en ujú. redes sociales, lo escucha, eso entra al subconsciente y genera algún impacto. Entonces, pilas con eso. Sí, y eso es lo que buscamos con, a través de los hechos, darle lectura a los hechos. Por ejemplo, el tema de la espada de Bolívar de Petro ayer, eso ya lo vivió Venezuela en su momento con Hugo Chávez y hoy vemos las circunstancias y la situación en la que está Venezuela. Pero bueno, entrando en materia, el presidente Petro advirtió que el pueblo revocará, Ujú. término utilizado por el presidente, revocará al Congreso si no aprueba la consulta popular. ¿Qué quiso decir el presidente con eso? Es que como él es el pueblo. Sí, sí, sí. Él utiliza un juego de palabras donde confunde, porque, por ejemplo, la palabra revocará no se utiliza, no se debería utilizar cuando el presidente dice
Yo lo que quiero decir es que lo revocará en las próximas elecciones del 2026, en marzo del 2026. Cuando se elige el nuevo Congreso, él dice, yo lo que se revocará. Entonces, para darle una explicación, una El, palabra que no debería utilizar, porque él lo que debe decir es, el pueblo colombiano no votará, ¿cierto? Pero no revocará, pero esa porque es su para, interpretación, por pero es eso. que no sabemos realmente el qué Por eso, por busca, eso. si va a hacer Por eso algo de pronto. vuelvo y hablo, él deja, él utiliza las palabras y las deja en doble sentido, ¿sí? Él abre una ventana, ¿cierto? Y para que no se note ese tufillo de dictador y autoritarismo, la deja ahí y luego la trata de maquillar. Ejemplo, hablemos específicamente de esa palabra, diciendo que él habla de la revocación del pueblo en marzo del dos Pues mil sí, eso veintiséis en será en no la selección, elegirlo, pero ¿cierto? entonces Pero no le debería van, utilizar la pero palabra ¿sabe, revocar, sino no votar. sabe cómo dice Benedetti? Que en las próximas elecciones le va a pasar factura y esa es la factura. Pero Eso. cuando dice revocar, da la sensación que va a dar un golpe de Porque estado, por ejemplo, claro, revocar. cerrar el Congreso, que Claro, lo podría hacer claro, revocar, que es lo que hizo en su momento el presidente electo, el profesor en Perú, que era, Fujimori, bueno, Fujimori lo revocó, pero el último, este que lo destituyeron, que también andaba con un lápiz, Humala. no, el que andaba con un lápiz, que también fue de Perú, que, Es que que como todos cerró sus, pero es que todos sus presidentes sí, los destituye. que cerró el Congreso y eso obviamente movió las aguas en Perú y él Mm. terminó, el boomerang se le devolvió y le cortó la cabeza y lo destituyeron. Toledo, Ah, bueno, Toledo no, es que ha habido, es que todos los fue el últimos, último, es que todos han sido que también destituidos. andaba con un lápiz en todos los discursos y se hizo elegir con un lápiz, que era profesor de Perú. Es bueno saberlo, pero fíjese que la palabra revocar se utiliza es cuando exactamente, en este caso, una autoridad Pedro cierra, Castillo. Pedro Castillo, cuando una persona, en este caso el presidente, autoritariamente cierra el Congreso. Eso se Sí, llama revocar. sí, claro, es Así, revocar. en ese caso se utiliza la palabra Y en revocar. Colombia se hizo, creo que lo hizo César Gaviria, pero por acuerdo político, Claro, quedando por cuando la la Asamblea constituyente. Constituyente Ahí se se cerró el revocó. Congreso Claro. para abrir la Asamblea Eso. Constituyente y después de la Pero Asamblea, consensuadamente. exactamente. Sí, eso es Pero, con pero autoritarismo. fíjese usted que dice el presidente, volviendo a la frase de su discurso de ayer, el pueblo revocará el Congreso y es que él dice, por ejemplo, que si el Congreso no le aprueba esta consulta popular, él la puede convocar por decreto y No, eso no es no, no, cierto. no. Y Él ayer, lo dijo. sí, sí, por eso. Pero ayer lo aclaró el secretario general del Congreso del Senado de la República, Sí, ¿sí? Que si no es aprobado por el Senado de la República, porque lo tiene que aprobarse el Senado, el Senado, ¿sí? sí, No la Cámara de no, solo el Representantes, Senado. solo el Senado. Si el Senado no lo aprueba, el presidente deberá buscar otro mecanismo, ¿sí? Que no es el decreto, otro mecanismo de convocatoria al pueblo Pero para por tomar las cosas. decreto no Pero puede, por pero él lo ha decreto no dicho. puede, no puede. No, él lo sabe, no, él lo sabe, y por eso gran parte ayer de su intervención era diciendo y amenazando al Congreso de la República, Sí, son amenazas porque él ya sabe en ese momento que la puerta del decreto está cerrada. Él no lo puede hacer por decreto. Ujú. Eso sí está claramente, y él ya lo sabía ayer, y por eso esa arremetida de amenazas contra el Congreso. Entonces podríamos decir que tiene o no tiene respaldo popular el presidente en este momento. Mire, ¿qué sucede? Hoy tiene el poder, ¿sí? Hoy tiene plata, y hoy tiene pueblo. Entonces tiene las tres P: poder, plata y pueblo. Ujú. Eso es un cóctel peligroso. Sí. En manos, ya sabemos, de personas que están dispuestas a hacer lo que sea Ujú. por conservar el poder y adicionalmente por llevar a cabo su ideología, que yo no la llamo ideología porque no sabemos de qué es. Ujú. Yo vuelvo, Ujú. insisto, además una idea
interna que ellos manejan, pero no sé qué ideología porque no Es está la claro. ideología de ayudar al pueblo. No, eso para ayudar al pueblo, hombre, Ahora, otra cosa es que lo haga. cuántos asesinatos llevamos hoy de colombianos, fuerzas Sí, militares de pero secuestrados, de zozobra de la Colombia? ideología es el pueblo. Otra cosa es No, que lo eso haga, es una excusa. porque fíjese usted que el expresidente Álvaro Uribe, más adelante vamos a ir, señaló 8 errores que habría cometido el gobierno nacional con los trabajadores. Sí, sí, pues Y la obviamente. consulta está llena de errores contra los trabajadores, según FENALCO y según Fedesarrollo y según ANIF. Sí. Mire, a esas preguntas hay que empezarles a hacerle preguntas, ¿sí? Ujú, Porque una cosa es querer hacer las cosas y la otra es cómo hacerlas. Ayer hablaba con una persona y le decía, un arquitecto diseña un edificio bien hermoso o cualquier obra arquitectónica, pero lo puede plasmar en el papel, pero antes de llevarle el papel ya tiene que tener claro en su cabeza cómo la lleva a cabo. ujú, O si no, esa obra maravillosa puede generarse una tragedia ujú. en su momento de construcción si no la tiene clara cómo la lleva a cabo, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando con este gobierno, ¿no? O sea, aquí sí, ¿quién no quisiera trabajar 8 horas? Pero hemos pensado, por ejemplo, en la primera pregunta, que es, ¿usted está de acuerdo que el horario de 8 horas comience a las 6 de la tarde y termine a las 6 de la mañana y termine a las 6 de la tarde? Sí, por supuesto, pero ¿qué pasa con sectores que no trabajan en esos horarios? Ahí sí ¿No? Que me trabajan parece que se mixtos. equivocó el gobierno de Álvaro Claro. Uribe con todo el respeto, pues, porque las 6 de la tarde ya empieza a ser noche y poner el recargo nocturno a partir de las 9 fue un error que no ayudó, creo yo, por los antecedentes, no ayudó a generar trabajo. Ahora, lo que está haciendo esta consulta es confundiendo a la gente porque la gente, creo yo, tiene la sensación de que aquí no se reconoce recargo nocturno, que no se Claro, reconoce dominical. Sí se reconoce, solo que en una proporción diferente. Por ejemplo, el recargo nocturno es desde las 9 de la noche, no así desde las es, 6. así es. Y el dominical está sobre el 75%, no sobre el 100%. Sí. Entonces, son situaciones que se quieren volver a retomar y esa es la pelea que está dando el gobierno en este momento. Pero hay la sensación de que es que no se pagan extras, que no se paga recargo nocturno y todas esas cosas cuando realmente sí se paga, pero no en la proporción, dicha la verdad, en que debería ser o como ocurría antes. Sí, por eso le digo, esto es consensuado. No todo, digamos, lo que se ha propuesto en las reformas es malo, ¿sí? Pero es que a las malas no se puede. Y hay que hablar claro, no decir Claro, medias verdades porque las medias claro, verdades se claro, convierten en claro. mentiras. La falta de diálogo en un gobierno que se ufana de escuchar, y no es verdad. O sea, escucha, pero con los oídos tapados. Es muy, muy difícil así. Y lo ha demostrado el gobierno a través de las múltiples reformas que han sucumbido en el Congreso de la República por falta de llegar a acuerdos, porque Ujú, dicen las partes, o por lo menos la oposición, congresistas, las centrales obreras, los gremios económicos, el gobierno no nos escucha. ujú. El gobierno no cede un milímetro, un centímetro de su posición y luego entonces en toda negociación hay que dar y recibir, ceder. El gobierno no cede. No lo sé, no sé. Es un gobierno vuelvo y le digo, con tufillo de autoritarismo, dictatorial. Sí, entonces dice el presidente también en ese marco de amenazas al Congreso, ¿hay democracia o cambiamos las instituciones? ¿Qué quiso decir ahí? Pero es que para él hay democracia, es decirle a él todo Que sí, sí. que sí, que sí, que Entonces eso sí. no es una democracia. Una democracia es cuando usted me dice una cosa, y me la argumenta, ¿no? No es solamente que me la diga. Lo que usted me dice me lo tiene que argumentar. Lo que yo le digo se lo tengo que Y argumentar. ganan los Y argumentos. en ese peso de argumentos Ujú. y de entendimiento y de discernimiento que se tiene, ¿cierto? Aunque la palabra discernimiento se utiliza mucho en el tema de teología, pero también es llevadero a cuando Ah, usted no, a tiene cualquier en cualquier... área de Pero la cuando vida. usted discierne después de escuchar argumentos, usted es libre de tomar una decisión. Y la democracia, en este caso, el Congreso de la República, ¿quién lo elige? El pueblo, El pueblo, los que ciudadanos, tiene más las votos, personas que tiene más votos que que, es, los que, votos que que el eligieron el presidente, presidente. ¿sí? Los Es del más Congreso son legítimo, 20 por eso es billones más, millones, sí, es más, es y el más presidente legítimo, 12. claro, es más legítimo el poder del Congreso que el poder del presidente, Entonces yo por la creo que, cantidad de votos. bueno, Entonces, a lo que voy es que cuando él dice,
¿Hay democracia? No, democracia ya hubo en las elecciones pasadas cuando eligieron estos congresistas. Y este presidente, Claro, y este presidente, ¡ay! Ya hay democracia, sí. ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que Pero si sucede? le dicen Ellos, no, no hay democracia según exacto, el entonces presidente. decirle no es no haber democracia. Ujú. Entonces, es un tema simplemente, vuelvo, Subjetivo, subjetivo muy no, y radical. dictatorial, dictatorial. O sea, la democracia es cuando a él le dicen todo sí, cuando le dicen no, eso no es democrático. A Sí. ver, eso es dictatorial, eso no es democrático. La democracia es cuando vuelven y se ponen sobre la mesa dos ideas distintas y las personas que están alrededor de esas mesas eligen sí o no y con cuál se quedan. Eso es democracia. No es decirle a una sola persona no o sí, y entonces eso sí o no es democracia, eso no es así. Dice el presidente también dentro de sus frases, el que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista, volvió a decir el presidente. Bueno, nosotros sabemos el cómo utiliza el lenguaje. Es un lenguaje de odio, de resentimiento, ¿cierto? Que lo que hace es abrir más esa brecha que él dice que quiere cerrar, pero con sus palabras y sus actos hace todo lo contrario y no desaprovecha oportunidad para abrir esa brecha con esas palabras. HP, Mm. y vuelvo y le digo, dice la palabra HP y luego la disfraza. Honorable pueblo, honorables periodistas, honorables parlamentarios, pero en el fondo sabemos qué es lo que quiere. Es lo mismo cuando dijo revocar. Yo soy un HP, Sí, usted es un honorable periodista y y yo soy un HP, un honorable honorable política, político. Sí, y todos somos HP porque somos honorables personas. honorables ¿Sí? personas, sí. Entonces, fíjese el juego y el cómo utiliza el lenguaje. Es un juego dialéctico que él utiliza para confundir, ¿cierto? Y Mm, darle algún vicio de verdad a lo que él está diciendo. Pero lo que finalmente está haciendo es jugando con todos los colombianos. Eso es lo que yo siento, ujú. ¿sí? Y él en los discursos, él lo que hace es jugar, ¿sí? Con las emociones de todos los colombianos, los que lo siguen y los que no lo siguen. Cuidado ahí. Juega con las emociones de todos nosotros. Bueno, el Petro advirtió al Congreso que ha llegado la hora del pueblo y por eso es que hay mucha gente que siente que este era el presidente que Colombia necesitaba para que le cantara las verdades a la oligarquía y a los ricos. Claro, pero es que las personas también deben recapacitar, que no es con palabras de odio y de resentimiento que uno hace sentir su inconformidad. Si fuera un presidente que realmente quisiera que esto cambiara, durante 3 años les hubiera elevado la calidad de vida de cada uno de ellos. Pero miremos hoy las cifras. Ellos están disfrazando los números de empleabilidad de este país y dicen que han disminuido el desempleo. No han disminuido el desempleo, lo que han aumentado es la informalidad. La persona que sale al rebusque todos los No, pero el días. gobierno se ha aumentado el empleo. Fíjese que ha habido un No, boom y pero una la calidad, oferta de la, órdenes de prestación de ah, servicios en el gobierno nacional. bueno, Ahí hay una cantidad de plata impresionante que claro, se ha claro. invertido. Pero Ahora, eso es una burbuja, eso no es sostenible, John y Didier. lo otro es cómo se contradice el gobierno porque la reforma laboral es para acabar con las órdenes de Ujú, prestación de ujú. servicio, que es el mismo gobierno el que las impulsa y Ellos son los que promueve. más instrumentalizan eso. O sea, eso, todos los que Es una contradicción. conocemos algo del Estado, cómo funciona esto, sabemos que es una herramienta electoral en su gran mayoría. Ujú. En su gran mayoría, las OPS son una herramienta electoral y eso no lo podemos tapar con un dedo, ¿cierto? Mm. Eso es una herramienta electoral. Este gobierno sí que sabe porque ellos la aprendieron a manejar desde la alcaldía de Bogotá. Por eso es que uno dice, oiga, pero Petro siendo el peor alcalde de Bogotá en su ejecución, en lo que hizo, ¿cómo es que tiene tanto respaldo en Bogotá? Porque hicieron un manejo excelente electoral de las órdenes de prestación de servicio, ¿sí? ¿Y qué tal que le Y funcione esa estrategia para reelegir el proyecto pues progresista claro que lo al que están, diga Petro? claro que lo van a intentar. Por eso le digo, tienen poder, plata y pueblo. O sea, tengamos muy en cuenta esos ingredientes para las elecciones del próximo año, tanto de Congreso como de presidente. Vuelvo, insisto, aquí es más importante y solamente en votos la elección de un parlamento, ¿sí? O de un Congreso bien elegido. ¿Por qué? Porque es una muralla de contención contra locos que pueden llegar a ser presidentes, de cualquier ideología, no solo de izquierda, sino también de derecha, ¿sí? Entonces,
Tengamos en cuenta eso. ¿Sabe qué me llamó la atención de la marcha del 1 de mayo? Que siempre terminaban en grescas, vandalismo, pintaban paredes, destruían fachadas de los bancos. Esta vez todo tranquilo, ¿Sí? tranquilo. No hubo alteración del orden público en Bogotá este 1 de mayo. Uno que otro graffiti, obviamente, pero el nivel de violencia está prácticamente Hay que desescalado. Y eso abonarle al está bien. gobierno eso. Eso está bien, eso está bien, ¿O porque ¿sí? no les autorizó? No, ¿O no, no. antes eran ellos mandados por la Sí, oposición? mire, uno sabe que en esas revueltas, ese estallido social que hubo, había la primera línea. Y la primera línea, claramente lo establecieron algunas autoridades, era una facción del ELN urbano. ¿Sí? Que sabían hacer caos, violencia y generaron eso, ¿sí? Hoy no, eso está desactivado, ¿sí? Así como hoy está desactivado el poder de la fuerza pública frente a los diferentes grupos armados de este país, también está claro, ¿cierto? Entonces eso está desactivado porque a ellos tampoco les conviene que esos actores violentos ingresen a sus marchas y ellos saben cómo hacerlos, cómo neutralizarlos. Mm, Entonces, eso es algo positivo, porque es que las marchas deben hacer así, mm, simplemente una connotación de emociones en las calles de los diferentes ciudadanos y de diferentes sectores. Yo sí le digo, John Didier, una cosa. Yo ayer me paré 1 hora ahí en la Torre Colpatria, ¿sí? En la Séptima séptima con con 26. 26. Ahí convergen las personas que venían ¿Pero sobre cómo el... fue vestido usted? No, no, como una gorrita, una... ¿Como progresista o No, no, como no, empresario? no. No, pues una gorrita, un pantalón de sudadera y una chaquetica azul, Entonces ¿sí? fue como progresista. Como Fue eso. progresista, sí, me paré ahí 1 horita juicioso a ver cuál es la dinámica. Aquí hay que abonar una cosa, ¿sí? Mm. El tono pintoresco de la marcha es absoluto, ¿sí? Y Con emociona, bandas, sin claro, música, y ¿no? eso emociona. Comparsas. Claro, las comparsas, las bandas urbanas, los papayeros, bueno, todo Una eso. felicidad, un carnaval Claro, impresionante. exacto, eso es lo que yo me refiero, sí, ese impacto multicultural. Mm. Y mal o bien los indígenas, pagos o no, pero usted ayer Lo- se pudo y haber los dado afro. cuenta los diferentes etnias indígenas que Sí, sí, existen, sí, ¿cierto? sí, Y sí. ahí andando y marchando, Ujú. y usted veía jóvenes y veía adultos mayores también, y bueno, en fin. Eh, y la alegría, mire, eso hay que nosotros las personas que no tenemos, digamos, no estamos de acuerdo con esa visión, pero comparo las marchas de nosotros, son distintas. Mm. Y yo creo que cuando yo le decía que a nosotros nos falta emocionalidad a veces para exteriorizar lo que sentimos, es eso, es generar y impregnar eso. Entonces, eso hay que aprenderlo Ujú. finalmente, porque ellos son muy buenos haciendo ese tipo de cosas, generando esas emociones. Lástima que no fueran para fines buenos, generales, sino solamente buenos para unos pocos particulares también allá. Pero vi esa connotación y me pareció interesante, John Didier. Bueno, ¿le ve posibilidades usted a Gustavo Bolívar? Porque esta semana se anunció la renuncia de Gustavo Bolívar, aunque se dijo que fue llamado desde presidencia por parte del presidente Gustavo Petro como para convencerlo de que no renuncie, pero los términos y los tiempos están venciendo y hasta esta semana tienen que renunciar quienes quieran aspirar en las próximas elecciones. ¿Le ve posibilidades a Gustavo Bolívar? Porque de lejos, en todas las consultas, es el que lidera la intención de voto en el progresismo, en el petrismo. Sí, pero a esta altura las encuestas lo que miden, yo digo, no es tanto la intención de voto, sino el reconocimiento público que tiene. ¿Sí? Mm. Y hoy, por muchas razones, Gustavo Bolívar, es más, porque viene siendo ex candidato a la alcaldía de Bogotá, tiene el mayor reconocimiento de esa Pero facción. es que fíjese que, Reconocimiento. Pero traducir ese reconocimiento en votos es otra cosa. pero fíjese que Bolívar ha hecho algo importante y es como identificarse más con Petro Por eso. que con el comunismo o el socialismo que pueden encarnar Iván Cepeda toda la vida en la izquierda, María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, incluso está por encima de ellos en la intención de voto, en el reconocimiento, como usted lo llama. Entonces, ¿qué podría generar que le dieran la bendición a Gustavo Bolívar para ser el candidato del progresismo en personas como Iván Cepeda y en María José, que ellos dirían, no, es que nosotros somos más pura sangre que Gustavo Bolívar? Pues pienso que eso solo se verá porque ellos son muy juiciosos eligiendo su candidato y en su momento van a ver un abanico también de candidatos de los nombres que usted menciona. Falta uno que es muy importante, que no sé si va a correr por ese carril,
que es Carlos Amaya. Lo del gobernador actual de Boyacá se debe definir pero él es de máximo la Alianza próxima Verde. semana. Por eso, lo que yo le digo es, no sabemos en qué carril va a correr. Si va a correr por la extrema izquierda o por el centro. ¿Y es que él es de izquierda? A ver, él le va a contar algo curioso de Amaya, ¿no? Él no votó por Petro, él votó por el ingeniero, pero ahora se volvió petrista. Sí, o sea, Usted me pero ha es hecho que, reír mucho hoy. no, no, pero es que es así, porque la política es dinámica. Todos sabemos esa gran O frase, la sea, política es dinámica. Amaya se le acomoda al árbol con la sombra Claro, y hoy de. dijo que iba a votar sí a la Es un Roy reforma. Barreras, es un Sí, sí, Benedetti, sí. es una Claudia López. Claro, claro, pero hoy tiene un reconocimiento importante, ¿no? De gestión y todo, O sea, es y tiene su político. hinchada, claro, tiene su hinchada. Entonces yo pienso que en ese escenario, si entra a jugar Carlos Amaya, va a ser un actor Yo no le importante. veo mucho, digo yo dentro de mi ignorancia, no le veo mucho político porque no veo que tenga como el carisma. Yo veo en la finalista, porque así está Colombia acostumbrado, para el pueblo pan y circo, un culebrero. ¿Quiénes llegaron a la final en las elecciones pasadas? En mi opinión, esa es mi opinión, dos culebreros, Sí, Petro y Rodolfo Hernández, así que es. Rodolfo Hernández, salido de todos los formatos, irreverente contra los Claro. corruptos, y se hizo famoso por eso. Entonces, no llegaron los serios, Pero una no fachada. llegó Sergio Fajardo. Ujú. Federico había podido llegar porque Federico es de ese prototipo de políticos extrovertidos, altaneros un poco, Sí, sí, atrevidos. sí. Yo llamo culebreros porque llaman la atención del pueblo y cautivan con Emocionan, su. emocionan. Exactamente. Entonces, que en el caso de Federico sí es muy como muy coherente porque ha sido alcalde y reelegido y ha mostrado buena gestión. O sea, además de ser culebrero, es buen administrador. Sí, hizo una buena gestión en su primera alcaldía, porque pues obviamente la segunda es la que está ejecutando en este momento. Pero Pero, a eso voy con los colombianos. Lo que por pasa es ej- que, hombre, yo puedo decir que la persona, el único político que ha exportado emoción y que ha sido buen gobernante, no es porque sea de esa facción, es Álvaro Uribe, bueno, sí, porque él Álvaro genera Uribe, emoción y obviamente ahí están 8 años de gobierno de él. eh, Todas las personas pueden decir si fue bueno o fue malo. no, Álvaro Uribe es una cosa, Por eso es le digo, un capítulo aparte, es un líder. ojalá que hoy Pero, tuviéramos un político que tuviera esas dos condiciones, que eh, despertara emociones y que fuera buen gobernante. Pero hoy generalmente tenemos personas culebreras, pero no saben absolutamente nada de administración pública, ¿sí? Y por pero eso Carlos los Amaya no debates. cumple con ese requisito, en mi opinión. No Ah, tiene ese poder que cautive con el discurso, por lo menos. bueno, pues ¿O sí lo él tiene? tiene un liderazgo importante en En Boyacá. Boyacá. Él ya fue, y en la izquierda, y anda ahí con su ruana, y tiene su performance de campesino. Pero ahí tiene su cuento. ¿Usted Por cree eso, que le aguanta, podría yo alcanzar? pienso que sí, yo pienso aquí porque tiene su cuenta ahí montado, le digo, su performance, su ruanita, su Dos veces quilla. gobernador, Sí, ¿no? esta es la segunda Y administración fue de el él. candidato del elegido en la consulta de los verdes, Claro, ¿o claro, no? claro, y adicionalmente acordémonos que Claudia López lo quiso meter en la pelea de la alcaldía de Bogotá para desactivarlo en esta, porque la estrategia de Claudia López, ¿cuál era en su momento? Decirle a Carlos Amaya, venga, venga, no se presente allá a la gobernación de Boyacá, véngase aquí y trabaje en Ujú, la alcaldía de Bogotá, ujú. porque ella sabía o sabe que si Carlos Amaya salta a la palestra, le va a restar mucho a ella. Bueno, es muy posible. Ahora, es muy hábil, ¿no? Es casado con una reina. Por eso le digo, no hay que subestimarlo, yo lo meto en el juego y sería el gran contendor hoy de Gustavo Bolívar, que por supuesto hoy tiene una distancia y una brecha grande sobre los demás competidores Oiga, pero de su entonces espectro. le decía yo que Gustavo Bolívar ha sido muy inteligente porque se identifica más Sí, sí, y es más solidario, es más como escudero del mismo Petro que Iván Cepeda y sí, que la María José claro. Y Pizarro. tiene más carisma Y le llega y más a la maneja mejor los gente medios, la y es más conocido. comunicación Ahora, y bueno, es muy hábil, Gustavo Bolívar, pero pero es más no tiene peligroso y más ninguna, beligerante. pero no tiene ninguna formación profesional, no sabe de administración Bueno, pública, yo pienso que sí ha aprendido, o me imagino que debe haber aprendido algo en estos 3 años que lleva ahí, porque lo han mantenido en cargos públicos. pero no tiene, No es bueno, suficiente en ahora, concepto, no es pero ¿a usted suficiente. le parece que ha sido bueno en prosperidad No, social, no, no, Gustavo no, no, Bolívar? ejecución cero, ejecución cero. Pues vayan y miren, no, pues este gobierno,
en ejecución. ¿Para qué han sido buenos? Yo sí les voy a decir para qué ha sido bueno este gobierno, que ese modelo ya lo han implementado en la alcaldía de Petro, hacer convenios. ¿Por qué? Porque los convenios es la forma más expedita para robarse la plata. Hablábamos de la frase del presidente Gustavo Petro y le voy a hablar con argumentos, por eso es lo que le digo a la gente que me gusta con argumentos, no dando la opinión, sino analicemos esta situación cuando dice el presidente. Petro advirtió al Congreso que ha llegado la hora del pueblo Hombre, y supuestamente Petro es el representante del pueblo, pero acabó con el programa Colombia sin hambre en Bogotá al punto que esta semana ya Bogotá asumió esa población, 10.000 hogares ya les está llegando la transferencia bancaria gracias a que Bogotá se metió la mano al drill porque el gobierno nacional los dejó votados. pues que el pueblo, los ciudadanos, las ¿Y personas eso es ser el gobierno me del pueblo? digan hoy cómo se han visto beneficiado de la obra del pueblo que lleva 3 años. Ser el gobierno del pueblo es dejarlos sin Una lo... obra del pueblo que lleva 3 años. Sí, ser el gobierno del pueblo es acabar con los programas de No, subsidios, por ejemplo, por supuesto. de Colombia sin hambre en el caso de Bogotá. Conozco Mire, un vendedor, yo creo que usted también lo conoce, que vende muchas cositas, es ambulante, ahí a las afueras del consejo, vende miel de abeja. sí, 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 sí. Me dijo, llevo un año y pico sin el subsidio que venía recibiendo del Mm, gobierno nacional, se lo quitaron. Entonces hay personas ya afectadas y lo que estoy diciendo es verdad. Acabaron con el subsidio a la tasa de interés en el ICETEX. sí, Colombia Joven también afectada. Es sí. decir, hay una cantidad de programas que lo dijeron. Ellos Serpi dijeron, lo no, paga. pero es que dijeron, es que vamos a transformar la estrategia, no vamos a dar Mm, subsidios, sino que vamos a invertir en microempresas. no, no, no. O El sea, al dinero, final ni lo uno ni lo otro, ni los Juegos no. Panamericanos, ni los nacionales, ni los Mire, colegiales. ellos no han pensado en el bien general, sino en el particular, de muy pocos particulares, a través de las OPS, que Sí. lamentablemente pues no alcanza, ¿no? Bueno, pero entonces ve a Bolívar como el candidato del progresismo o eso todavía lo ve muy difícil. Todavía falta, pero finalmente ellos van a generar un mecanismo para elegirlo por una consulta. Pues, esperemos a ver qué arroja. En noticia política de la semana está el nuevo round y quizás por eso digo yo, usted lo confirmará, no estuvo Laura Sarabia este 1 de mayo ahí en Oh, la foto, en la imagen cerca del presidente. Y es que como anda de pelea y dura, no a través de redes sociales solamente, sino en la fiscalía, llevó unas carpetas impresionantes para denunciar a Armando Benedetti por violencia de género, además hasta el tema de enriquecimiento ilícito. Como es costumbre en este gobierno, se muestran los dientes. Mm. Y una forma de mostrar los dientes, aquí ya hemos visto los mecanismos con que se muestran los dientes. Se sacan fragmentos de grabaciones, videos, y ahora utilizan las carpetas. ¿Sí? Entonces, fíjese que eso es un mensaje que Laura Sarabia no solo le envía a Armando Benedetti, sino yo creo que también se lo envía al presidente Petro, diciendo, mire, aquí tengo cosas. Pero y así es, porque De paso intimida al presidente, claro, claro, pues claro, es que claro. no lo ha podido sacar. Entonces, y no la va a sacar, eso sí tenga la plena seguridad, no la va a sacar. Entonces, lo que vemos es que sigue habiendo, sigue existiendo, perdón, sigue existiendo una guerra a muerte interna dentro del círculo muy cercano de Petro, ¿sí? Ujú. ¿Quién está más cerca de Petro y quién mejor lo puede manipular? ¿Sí? Y va por ciclos, ¿no? Entonces, ahí hay un ciclo O sea, de tiene la, razón Leiva, él está claro, secuestrado. claro. Entonces ahí hay ciclos, van y vienen. Hoy está en el ciclo de Armando Benedetti. Mm. Entonces lo que Laura quiere hacer es volver a entrar, ¿sí? Y poder desplazar a Armando Benedetti. Porque ellos han desplazado a los demás. Han desplazado a Leiva, han ido desplazando. Pero hay alguien, Susana Muhammad no entró a Planeación claro, Nacional porque Benedetti no claro. dejó. Entonces ellos están. Entonces ese mensaje claro es que la guerra sigue allá a muerte, ¿sí? Lo que pasa es que pienso yo que Laura Sarabia no tiene las agallas ni la locura que tiene Armando Benedetti. ¿Es más sabia, más prudente? Sí, o sea, más cauto. Por eso, la locura que tiene Armando Benedetti Ah, claro. no la tiene Laura Sarabia, y eso lo Sí. sabe Petro. Oiga, ayer vi unas imágenes de Benedetti en ese acto del 1 de mayo. Parecía raro, decían que si era que no le No, había pues, no, aprovechado. él tiene su problema. Miren, una persona, él lo dijo en una entrevista, desde
La Él, primera vez que probó cocaína fue en el 85. Entonces ujú. hagamos cuentas. Estamos en el 25. 85. Más, sí, en el 85. Entonces hagamos cuentas. Dios santo. 25 más 15 son 40 años metiéndole droga a su cuerpo. Entonces, pues el nivel de intoxicación que tiene uno, pues debe ser alto y pues su comportamiento, pues por más que usted quiera, pues no es normal. Bueno, eso es para mí algo intrascendente, ¿sí? En este caso, su comportamiento ya físico, como lo hace, pues es algo que pues es más de un tema de una drogadicción de 40 años, como se lo acabo de Ujú, decir, 40 años metiéndole droga a su cuerpo. ujú. Pues su cuerpo ya no actúa normal como el de los demás, pero eso es intrascendente para lo grave que está pasando en el país. Noticia de la semana, el Plan Pistola, las ofensiva del Clan del Golfo, las disidencias contra la fuerza pública, agentes de policía y militares ¿Mm? que vienen siendo asesinados. Más de 25 uniformados Sí, sí, sí. asesinados en los últimos días en Colombia. Pues, y lo que vamos a ver es que a medida que estemos más cerca de las próximas elecciones, se va a recrudecer el tema de violencia. No sé si es parte también de la estrategia de este gobierno. Y si es una estrategia macabra. Macabra que, como dijo ayer él, esas elecciones próximas, si gana alguien del pacto histórico de la facción del presidente Petro, van a estar manchadas de sangre. Manchadas de sangre no solo de miembros de la fuerza pública, sino también de sociedad civil. Porque en medio de esos atentados que ellos están perpetrando en los diferentes municipios, también muere sociedad civil, jóvenes, mueren niños, personas adultas, Ahí mataron a adultos un mayores. dirigente líder del pacto Sí. histórico en el Cauca. El presidente pidió minuto de silencio por él. ¿Y por qué no pidió minuto de silencio por los miembros de la fuerza pública? ¿Por qué no pidió minuto de silencio por los miembros de la sociedad civil que han muerto tras los actos demenciales de estos grupos delincuenciales? Luego, el muerto de ayer, don Alberto, que obviamente hay que solidarizarse con la familia de él, valía más que los otros. El ELN anuncia nuevo paro armado para el Chocó. Eso ya es una noticia de todos los días. O sea, eso es una costumbre. Dígame cuántos paros armados han decretado los grupos ilegales en este gobierno. Hay que empezar a sacar las cuenticas, ¿no? Porque eso En es el, importante. en el Congreso se está anunciando que van a retomar el proyecto para el Ministerio de la Igualdad. Eso sí, imagínense, acordémonos que la creación del Ministerio de la Igualdad se debe hacer a través de un proyecto de ley. Se fue presentado en el gobierno, fue presentado por el gobierno al Congreso de la República, Mm, el cual la Corte Constitucional se los tumbó por ujú, vicios de trámite y le dio 2 años para volverlo a presentar. Entonces, lo que están haciendo es volverlo a presentar al Congreso a ver si lo pueden sacar adelante. Y le digo, ¿qué va a pasar? Pues mm, no, porque ese ministerio lo que ha sido es una vena rota más de este gobierno por donde sacan los recursos. mm. Bueno, tenemos también las tasas de interés que las ha reducido nuevamente el Banco de la República atendiendo una petición reiterada del Sí, gobierno. 25 puntos porcentuales redujo la tasa de interés del Banco de la República. Eso alivia un poco para los diferentes créditos, los de consumo, hipotecarios. Bueno, esperemos a ver qué dinámica tiene. El presidente esperaba que fuera 50 puntos básicos, pero prudentemente, esta es la primera reducción de este año, ¿no? 25 puntos porcentuales del Banco de la República. Pero la Esperemos a ver qué economía reacción hace. colombiana no va bien, porque fíjese No, no va lo bien, del Fondo Monetario no va bien. Internacional esta semana, que le ha puesto pausa a una tarjeta de crédito prácticamente que tiene el gobierno que puede usar, pero que en este momento, cuando usted no le paga al banco, a usted le suspenden la tarjeta, no la puede Pues, usar. no, el tema económico, la crisis económica que tiene este país y el hueco fiscal sigue creciendo, sigue creciendo. Ujú. Y obviamente las entidades económicas fuera de Colombia, ¿sí? Como el Fondo Monetario, pues se ha dado cuenta de eso, que no corregimos, sino por el contrario, el hueco se sigue abriendo, pues ellos toman sus medidas. Una de esas fue aplazarle el cupo de la tarjeta de crédito. Le dijeron, no se la quitamos, pero se lo suspendemos. Oiga, Juan Manuel Santos, ¿será que está arrepentido de haber apoyado a Gustavo Petro o es una estrategia también porque se fue duro contra el gobierno con la paz total? Bueno, pues yo puedo decir que Juan Manuel Santos también le apostó a la paz y le fue mal. Nos fue mal a todos los colombianos, porque finalmente hoy vemos en qué quedó ese paz que él hizo con las FARC,
que hoy desmovilizó a algunos poquitos y la gran mayoría pues volvieron a las armas. Él se siente frustrado porque también pensó que de pronto con Duque no iba a tener la continuidad en el proceso de paz, Ujú. ¿cierto? Pero con Petro sí. Y lo que vio fue que con Petro se agravó más que con Duque, Claro. ¿sí? Y que empezaron a jugar improvisadamente una paz total, que era simplemente un eslogan, una frase, pero no tenía nada de consistencia. Todo lo que uno siembra, Se recoge. recoge, claro. Y lo que uno hace, se le Entonces, devuelve. entonces lo Lo que que le hizo a Uribe, se le devolvió ahora con Petro. con Petro, claro, claro. Y su, sí, y obviamente su gran arquitectura, que era la paz, la palomita de la paz, pues la veo hoy que Ah, pero se ganó el premio Nobel. lamentablemente está, ¿ah? Le sirvió para ganarse Pero el premio sabemos Nobel. todos claros que cómo se ganó ese premio Nobel. Eso no fue por méritos, eso fue por otra cosa. Bueno, es bueno para Colombia y para la justicia que se haya ya condenado a la primera persona, Snyder Pinilla, a 5 años y 8 meses de prisión por el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del No, Riesgo. pues imagínese qué mensaje tan nefasto. Una persona que sabemos que el ¿Por qué desfalco nefasto? porque sabemos que el desfalco de la Unidad Nacional de Riesgo no fueron los 7.000 ni 5.000 millones, fueron billones de pesos lo que Ujú. se roban, billones Pero de es que pesos. apenas Y empezaron. acordémonos para qué sirve un billón de pesos. Un billón de pesos, ¿para qué sirve? Mm. Es un número entero más 12 ceros, ¿sí? Es para construir 10.000 casas ¿sí? De 20 millones. Pero, entonces, fíjese lo que ha pasado, que una persona simplemente, y luego cuánto devolvió, aproximadamente 600 millones de pesos, Sí, ¿sí? Y pero lo es que condenaron, Olmedo López tiene más plata, claro, Sandra Ortiz y tiene más lo plata, condenaron a, Iván Name tiene claro, más y lo plata, condenaron, Andrés Calle tiene más, claro, es que hay mucha gente que se metió y la lo plata al condenaron a bolsillo. 5 años, ¿sí? Mm, En una guarnición militar. mm. No va a una cárcel normal como van los demás personas que cometen delitos. No, va a una guarnición militar. O sea, realmente para el daño Es que y como para es un... testigo clave, Claro, pero, pero es que no puede ser. O sea, debe ser proporcional. Yo entiendo. Y ahora vamos a ver los aportes que él dio ujú, de, de delación, o sea, a los cuales él delató, vamos a ver qué pasa con ellos, mm. ¿sí? Porque ahí la justicia y todos los colombianos estamos con un sinsabor en la boca. Última pregunta porque se nos agotó el tiempo y es la reducción en la imagen positiva, o sea, aumenta la imagen de desaprobación, la negativa. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ¿por qué está bajando su imagen de aprobación, la del alcalde Galán, si el metro va tan bien? Mire, lo que yo puedo decir es que los bogotanos todavía sentimos una ausencia de un liderazgo fuerte por parte del alcalde Galán en temas de seguridad, por ejemplo. En el tema económico tampoco lo vemos. Hay una crisis económica en Bogotá de sus Yo comercios, como de sus ciudadano la veo en empresarios. cultura ciudadana. Claro. Me parece que O es sea, muy pobre la gestión casi nula que cumple la aquí lo alcaldía único que en materia vemos, de cultura claro, y lo ciudadana. único que vemos en infraestructura que va avanzando muy bien, pues es el metro porque lleva una inercia por el contratista que tenemos, porque los chinos es un tema de honor para los chinos, independientemente de lo que esté pasando internamente en el país, de sacar adelante esa Mm. obra, ¿sí? O si no, por el contrario, eso también sería la debacle. Y yo pienso que pues como todos los reflectores están enfocados en Petro, a nivel nacional, presidencia, pues Carlos Fernando Galán está haciendo una alcaldía medio cómoda, pero en esa comodidad, en esa zona de confort, no está haciendo las cosas bien. Y por eso le está costando tanto que llegue su mensaje. Pero ¿cuál mensaje? Dígame, en año y medio, ¿cuál va a ser la obra de infraestructura que va a dejar Carlos Fernando Galán? Él debería estar pensando muy bien, por ejemplo, quiere dejar marca, meterse con ¿Y le todo, parece va a poquito ser haber presidente. sacado adelante el metro No, y porque todas las obras de no, infraestructura que han venido no, entregando el es puente de la calle 127, la una avenida impronta de él, Guayacanes? una impronta de él, porque es que estas grandes obras las inició, a mí nunca se me va a olvidar que el que puso la primera piedra del metro de Bogotá fue Enrique Peñalosa. Sí, pero yo no sé por Y qué. obras de esa envergadura no la puede hacer una sola administración, deben A ser mí me tres, parece cuatro, importante como que esta. alguien haga, porque es que hemos tenido alcaldes Claro. que no hicieron nada. Pero la obra del metro, vuelvo y digo, por la dinámica y lo gigantesca que es, y el contratista que lo está haciendo, Ujú, cualquiera va, porque es un tema de honor para los chinos terminar esa obra, ujú. ¿sí? Porque eso es una obra que se muestra al mundo. Y lo primero que van a decir, ¿quién hizo esa obra? Un consorcio chino.
Y los Eso, buscan para otro contrato. claro, claro, es que ellos sí saben qué es el honor, Sí. ¿cierto? Y el prestigio. Mm. ¿M? Y es en otro programa vamos a hablar lo mal parado que ha quedado la ingeniería colombiana frente, por ejemplo, a la ingeniería china, Bueno, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es que yo no me quisiera imaginar si hoy los reflectores estuvieran, no estuvieran encima de Petro, sino estuvieran un poquito más equilibrados, la imagen desfavorable del alcalde Galán estuviera peor. O bueno, sea, hay que ponerse las pilas, le queda 2 años y medio, tiene que ponerse las pilas. un minuto para que me cuente el resumen de la entrevista que le hizo Juan Piz al presidente Gustavo Petro. Mire, yo se lo recomiendo, porque Juan Piz, que es un personaje Un creado, humorista, sí, no, un personaje creado de humor, de Riaño, ¿sí? sí. Entonces, que lo hablamos usted y yo, y usted me dijo, después de Jaime Jaime Garzón, Garzón, sí. cuando caracterizaba a Humberto, el lustrabotas, Sí. Humberto, era Humberto de la Calle, no, 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 Humberto, es Humberto bueno, de la Calle, no no. era Humberto, Heriberto, Heriberto de la Heriberto de Calle, la Calle, Heriberto de la sí. Calle, cuando él caracterizaba, pues cuando ellos se ponen ese carácter, pues pueden ser El, irreverentes. el Claro, sarcasmo la político irreverencia y el sarcasmo lo sacan. impresionante. Y, Genial Jaime Garzón. Y exacto. por ese mismo lado Y va Juanpis se hace, Petro, el presidente Petro, lo invita a la Casa de Nariño el miércoles y se deja entrevistar por Juanpis. Y Juanpis, que fue un petrista, hoy es un petrista arrepentido, pues. Entonces saca todo ese sarcasmo y esa irreverencia. Alejandro Riaño, Alejandro Reaño, que es el que caracteriza a a Juan Juan Piz Piz. González, pues Me saca esa parece bueno. irreverencia y desnuda mucho a Petro. O Oye, sea, se la recomiendo. hay gente que entrevista muy bien. Ese Juan Piz lo hace muy bien, me No, y lo que parece. pasa es que cuando usted se pone una careta o un disfraz encima, pues usted se vuelve extrovertido, ¿sí? Pero cuando usted tiene que dar la cara Pero como lo es. tiene que hacer bien, porque, por Sí, ejemplo, no, es muy buena entrevista, a veámosla. mí me parece Suso una boleta, me parece una falta de respeto ese No, personaje de sí, Suso. es Me parece distinto el señor, ridículo, sí, por ejemplo, y ahí lo sí, no es, mantienen en Caracol sí. Televisión los domingos. Pero le recomiendo que Pero Juan veamos a Pisilo, Juan Piz en la y entrevista sabe, con el presidente y, Petro sa- del y miércoles. Lo sabe, pueden buscar ahí en las redes de y Alejandro sabe también quién Juan Piz entrevista muy González. agradable, Eva Rey Eva Rey, sí, es otro perfil, pero es que la irreverencia de esta y Laura entrevista, Cuña. escuchen al presidente. Ahí dice cositas interesantes también. ¿Y la sala de Laura la ha visto? También es No, buena no la he visto, no la he entrevistando. visto. Son agradables. Bueno, Pues la gente, a veces las entrevistas son buenas, quizás no tanto por el entrevistador, sino por el personaje, por lo que diga el personaje. sí, sí. Bueno, y hoy las redes sociales nos dan la posibilidad de tener un gran abanico de Bueno, insumos. señor, feliz fin de semana, muchas gracias. Igualmente para usted y esperamos vernos dentro de 8 días en el resumen de la semana y tenernos al día en noticias. Bueno, de esta manera llegamos al final del análisis político de la semana. Nosotros somos Javier Ospina, es concejal de Bogotá. Yo soy John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.